Antes de empezar, simplemente quiero contarte una noticia, y es que nos han hecho una entrevista en la revista Forbes hablando sobre el negocio de la Visual Factory. Nada, me hacía ilusión compartirla contigo y bueno, te dejo un enlace en la descripción para que puedas verla. Y dicho esto, vamos con el vídeo. Amigos, detrás del éxito brutal de China en sectores como los coches eléctricos o las placas solares, puede que se esconda un secreto incómodo. Un secreto donde por cada historia de éxito, como las que hemos visto con BYD, hay 20 cadáveres empresariales escondidos. Y eso en sí mismo no sería un gran drama. Quebrar empresas forma parte del capitalismo. El problema es cuando no mueren del todo. Cuando estas empresas disfuncionales se quedan atrapadas entre la vida y la muerte, convertidas en auténticas zombies. Empresas como esta. China se ve obligada a mantener a flote las empresas no rentables para salvar empleos y evitar disturbios. La nueva realidad ha dejado a China con las empresas industriales más deficitarias desde 2001, el final de ese periodo de reformas. Los líderes locales, abrumados por las deudas, están implementando exenciones fiscales y subsidios para las empresas en un intento por evitar el doble impacto de la pérdida de empleos e ingresos. En realidad, lo de China es un reflejo de algo que ya hemos visto en otros países, y no demasiado lejos, en Japón. En su día, Japón parecía que iba a comerse el mundo. Gobiernos como el de Reagan estaban completamente aterrorizados porque empresas como Sony o Toyota pues parecía que iban a arrasar con el mercado y acabar de golpe y plumazo con toda la industria de Occidente. ¿Os suena la historia, verdad? Pues bien, ¿qué pasó al final con Japón? Pues que el país se estancó durante 30 años y los motivos pues los conocemos todos. Problemas en el sector financiero, una población muy envejecida y, cómo no, un apocalipsis de empresas zombie que devoraban los pocos recursos que podía ofrecer la economía nipona, dejando sin alimento a empresas verdaderamente productivas. Queridos amigos, muchos economistas opinan que China podría estar atravesando exactamente lo mismo. Así pues, en Visual Economic nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿De verdad puede vivir China un apocalipsis zombie? ¿En qué consiste este gran problema que amenaza al gigante asiático? En este vídeo te lo contamos, pero ya os adelanto que el gran culpable es el sistema financiero. De hecho, esto es algo que sucede de forma similar, bastante similar en Europa. Por resumir, las empresas europeas, a diferencia de las estadounidenses, no encuentran inversores de private equity, es decir, aquellos inversores que invierten en pequeñas empresas para permitirles crecer. Y esto es muy importante, porque piensa que compañías como Google, Meta o Microsoft, todas fueron en algún momento pequeños emprendimientos con muchísimo potencial. La diferencia es que en Estados Unidos existen muchas herramientas para invertir en este tipo de compañías incipientes, pero en Europa no. Pero atentos, porque gracias a la tecnología, Trade Republic acaba de anunciar su nuevo servicio para democratizar la inversión en private equity. Con Trade Republic, desde su aplicación, cualquiera puede empezar a invertir en estas pequeñas empresas entre las que se pueden encontrar pues el nuevo Apple o Google, y hacerlo solo desde €1 de inversión. Pero es que además, para celebrar la nueva funcionalidad, por cada 100 euros que inviertas en Private Equity con Trade Republic, ellos te añaden €1 extra hasta el 14 de octubre. Esta es una oportunidad perfecta para diversificar tu cartera. Te dejo un enlace en el QR que ves en pantalla y en el link de la descripción. Y dicho esto, sigamos con China. En los últimos meses hay un término que no para de repetirse en los comunicados del Partido Comunista Chino: involución. Esto se refiere a la brutal lucha de precios que hay entre empresas industriales, pero ojo, porque los precios no están bajando porque las empresas se hayan vuelto súper eficientes produciendo, para nada. Están compitiendo a costa de sacrificar sus beneficios, y muchas veces ni siquiera consiguen vender los productos que fabrican. Y es que atentos, porque la productividad del capital está en caída libre, ha pasado del 17,5% en 2010 al 12,5% actual. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que a pesar de que en la última década las empresas chinas han conquistado sectores de altísimo valor añadido, la productividad de la economía en su conjunto no parece estar mejorando. Más bien, todo lo contrario. Y aquí hay una explicación muy sencilla. Y es que por culpa de esta involución de la que hemos hablado, por cada empresa súper exitosa haya una decena de empresas zombie. Creedme que no lo decimos por decir. BYD o Xiaomi, por citar solo dos grandes éxitos, sí, son auténticos titanes. Fabrican mucho, barato y con calidad. Pero aquí viene el problema. Están compitiendo con empresas que, bueno, no deberían estar ahí. Empresas chinas que no son rentables, que están una capa por debajo y que ni siquiera están cerca. Y lo preocupante es que la cosa ha ido a peor en los últimos años. Así que la pregunta que nos hacemos es inevitable. ¿Por qué estas empresas que van tan mal no quiebran? ¿Están esperando a que llegue su momento de gloria? ¿O hablamos de auténticos muertos vivientes? La respuesta está en el crédito. Durante 2 décadas el ladrillo fue el motor de la economía china. Pero ya sabéis cómo acaban estos cuentos. A la Cenicienta
se le acaba la magia y la carroza se convierte en calabaza. Evergrande, uno de los gigantes inmobiliarios, se fue al garete y otros muchos se quedaron colgando de un hilo. Ahí fue cuando Xi Jinping dijo basta y decidió cortar el grifo del crédito que los bancos, mayoritariamente públicos, le daban al sector inmobiliario. Pero cuidado, porque aquí viene lo interesante. El crédito chino es un poco como eso de la energía que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que si deja de ir a un sitio se va a otro, y concretamente se transformó en dinero para las fábricas. La vivienda pasó al segundo plano y el sector industrial se volvió el protagonista de la economía china. Ahora bien, ¿de verdad hay suficiente demanda para todas esas placas solares que se están fabricando en China con crédito barato como si no hubiera un mañana? ¿O acabarán acumulando polvo en almacenes vacíos de empresas zombie? Por ahora, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que no es la primera vez que China se mete en un boom de crédito, ni tampoco la primera vez que oímos hablar de zombies made in China. Así que, si os parece, vamos a mirar al pasado. Y no hay mejor momento para empezar que la crisis del 2008. La crisis financiera no dejó indiferente al gigante asiático. Como estáis viendo en pantalla, las autoridades respondieron a la depresión económica con un boom brutal de crédito. En el año 2009, este crédito fue más del doble que el año pasado. Y no estamos hablando de una inyección puntual, sino que esta subida se mantuvo los siguientes años. Hablamos de una inyección de más de 4 billones de yuanes, el 12,5% del PIB en tan solo 2 años. ¿Y a dónde fue a parar todo ese crédito? ¿A las empresas más productivas? ¿A las más eficientes? Pues no, todos los estudios apuntan a lo mismo. Ese tsunami de crédito terminó, sobre todo, en manos de las empresas menos eficientes, y especialmente si eran públicas o tenían buenos amigos dentro del partido. Pero cuidado, porque esto no siempre fue así. Y es que antes de la crisis del 2008, el crédito chino solía fluir hacia donde tenía sentido, a las empresas que sabían usarlo bien, las que daban resultados. ¿Qué fue lo que cambió entonces? Pues la respuesta está en lo que ya os adelantamos al principio del vídeo. El crédito se convirtió en una herramienta de política social. En plena crisis, el gobierno usó el dinero como un programa de empleo a gran escala. Las empresas públicas, por ejemplo, pasaron de ser un 40% más propensas a recibir crédito que las privadas, porque ni los gobernadores provinciales ni el comité central querían multitudes de parados cabreados. Y bueno, siempre que hay algún boom de dinero público, también hay un boom de corrupción. El precio a pagar: una economía zombificada. Y uno de los mejores ejemplos fue el plan de revitalización de las 10 industrias, un programa estrella dentro del paquete de estímulo post-crisis. Un plan enorme y ejecutado en tiempo récord, solo 50 días, tan rápido que se convirtió en un caso de estudio perfecto. ¿El resultado? Pues el que os estáis imaginando. Estos programas fueron el caldo de cultivo perfecto para las empresas zombie. En cifras, la probabilidad de que una empresa se zombificara aumentó en un 4%, y cuanto más dinero recibían, más crecía esa probabilidad. Ahora bien, ¿por qué se zombificaron exactamente? ¿Qué mecanismos están en juego? Pues aquí hay por lo menos dos claves. La primera clave es más que evidente. El dinero público es como una inyección de adrenalina. No cura la enfermedad, pero mantiene al paciente respirando. Con el crédito, las empresas ya no necesitaban ser rentables, solo tenían que sobrevivir lo justo para ir pagando los intereses y refinanciarse una y otra vez. Pero es que el segundo mecanismo es todavía más perverso. Al saber que el gobierno las rescataría, dejaron de preocuparse por competir. Porque ¿para qué innovar cuando tienes una red de seguridad? ¿Para qué mejorar si da igual ganar o perder? Algunas se volvieron vagas, otras directamente empezaron a apostar a lo loco. Total, papá Estado siempre estaría ahí para salvarlas. ¿Y las consecuencias? Nada pequeñas. Atentos al informe que publicó el Fondo Monetario Internacional. La PFT, productividad total de los factores, en China se redujo un 1,2%. Esto podría implicar una pérdida del PIB de hasta un 2%. Sin embargo, estos resultados deberían interpretarse como un límite inferior. Un 2% menos de PIB no es cosa menor, o como diría Mariano Rajoy, es cosa mayor. En esta misma línea, otro trabajo llegó a conclusiones bastante similares. Los últimos planes quinquenales, que tenían una política industrial mucho más enfocada en sectores clave que los anteriores, aumentaron en un 6,7% del capital desperdiciado, lo que redujo la proactividad de la economía en atentos un 4,5%. Así que sí, el gigante asiático ya tiene mucha experiencia con los booms de crédito y las empresas zombie. Pero amigos, la relación de amistad entre China y los zombies no empezó en la crisis del 2008. Ni muchísimo menos. Hubo una época en la que el 60% de las empresas públicas de China eran auténticos muertos vivientes. Sí, habéis escuchado bien, el 60%, 6 de cada 10 empresas. Y no hablamos de la China maoísta, sino de los años 2000.
En 1998, las empresas públicas representaban el 57% de todo el valor añadido de la industria china. Ahora bien, el 40% tenían pérdidas que equivalían directamente al 1,2% del PIB, sin tener en cuenta el coste de oportunidad que se desperdiciaba al darle el capital a unas empresas tan pero que tan malas y no dárselas a empresas con potencial. Pero es que otro 20% apenas producía lo justo para seguir a flote. Un 60% de zombies. Es que por comparar, en esa época Estados Unidos tenía menos del 15%, y eso que acababa de pinchar la burbuja de las .com. Pero es que Japón, el país por excelencia de los muertos vivientes, el porcentaje no superó el 20%. Por suerte, durante los años siguientes el gobierno se puso en serio con las privatizaciones. Entre 1999 y 2001 se privatizaron 2.000 empresas cada día. ¿El resultado? Pues atención a este dato. Las empresas zombie que fueron privatizadas aumentaron su productividad un 30% más que las que siguieron siendo públicas. Sí, lo habéis oído bien. Un 30%, una auténtica barbaridad. Y ojo, porque no solo mejoraron las zombies. El resto de empresas públicas que pasaron a manos privadas también se volvieron más eficientes. Su productividad laboral subió un 6%. Nada mal, pero aún así mejoraron entre 3 y 5 veces menos que sus primas zombie. Pero lo realmente interesante no es el número, es el por qué. ¿A qué se debió este salto de productividad? Pues por una parte, el apalancamiento, es decir, el endeudamiento, cayó 18 puntos porcentuales y los márgenes operativos crecieron en 10. Una señal de una gestión con los pies en la tierra. Pero lo más revelador fue lo siguiente: los costes administrativos se desplomaron un 35%. ¿Y esto qué significa? Pues que las empresas públicas estaban hinchadas de personal que no necesitaban. Había tantos trabajadores sin función que muchos ni siquiera estaban en la cadena de producción. Básicamente estaban enchufados como personal administrativo, un poco como lo que sucede en Venezuela y PDVSA. Y todo esto es muy coherente con lo que ya os hemos contado. Las empresas públicas funcionaban, en muchos casos, como diques de contención del desempleo. Ahora bien, ¿sigue siendo esto así? Pues en parte no. El problema se ha reducido bastante. Las empresas públicas siguen teniendo peso, sí, pero están concentradas en sectores estratégicos como la banca o la minería de tierras raras. Fuera de ahí se dedican a procesos intermedios de la cadena productiva, cosas que no requieren demasiada innovación ni dinamismo empresarial. Ahora bien, entender este problema de los zombies, sobre todo en el sector público, es clave para prever lo que podría venir. Y aquí entra en juego una gran diferencia entre la China de hoy y la de hace 20 años, el sistema de quiebras. Veréis, incluso cuando el gobierno decide dejar morir a una empresa zombie, el proceso es lento, muy lento. Una quiebra media en China tarda 1 año y medio. Eso es un 50% más que en Estados Unidos. Pero lo más grave no es eso. Durante años, los juicios de quiebra estaban en manos de tribunales civiles locales. Y ya os podéis imaginar, esos tribunales no eran precisamente un ejemplo de independencia judicial. El resultado: si una empresa grande, de esas que dan trabajo a miles de personas en la región, tenía que quebrar, el juicio se eternizaba y mientras tanto seguía funcionando. Vamos, un muerto viviente. Por eso el gobierno central creó tribunales especializados en quiebras, y esta vez bajo su propio control. Ahora la gran pregunta es: ¿funcionaron mejor estos tribunales? Pues vaya que sí funcionaron. Los nuevos tribunales de quiebras fueron un 35% más rápidos, pero sobre todo mucho más independientes. Gracias a ellos las quiebras empezaron a fluir, y no hablamos de cargarse empresas sin más, sino de dejar morir a las que debían morir. El resultado: más empresas entraron a competir, empresas más productivas y más rentables que ahora podían aprovechar los recursos de las empresas zombie que se quebraban. Así que en resumen, todo apunta en la misma dirección. China siempre ha tenido un problema con las empresas zombie, a veces por culpa de sus gigantes públicos atados a los gobiernos locales, otras veces por el férreo control del crédito que ejerce Pekín. Y no, eso no significa que China no tenga empresas punteras. Ahí tenéis BYD, por ejemplo, creando riqueza y exportando tecnología. Pero lo que también es cierto es que hay miles de empresas que hacen justo lo contrario: vivir del presupuesto público como garrapatas económicas. Y ojo, no todas las inversiones del Partido Comunista buscan rentabilidad. Hay sectores como la seguridad nacional donde el objetivo pues no es ganar dinero, sino estratégico. El problema es cuando intentas hacer política industrial para ganar competitividad y lo que acabas creando es un batallón de zombies. De hecho, hay un dato revelador. Según el economista Jesús Fernández Villaverde, el modelo de crecimiento económico chino no tiene nada de especial. No hay milagro de capitalismo o socialismo con características chinas. Nada. Sí, es cierto que el modelo es diferente a Occidente en muchas cosas, pero si lo miramos con lupa, China ha seguido el mismo patrón que otras economías del este asiático. Nada de milagros ni fórmulas mágicas. Lo que vemos encaja perfectamente en los modelos más clásicos de convergencia en productividad. Vamos, capitalismo, que China no ha inventado la rueda. Lo que sí que tiene es algo muy particular.
China sí que ha invertido muchísimo más que otras economías vecinas como Corea del Sur o Japón. Y si ha invertido más, ¿por qué antes hemos dicho que ha seguido el mismo camino de crecimiento? Pues muy sencillo, porque la rentabilidad de esa inversión ha sido muchísimo más pequeña, así que una cosa se compensa con la otra. Ojo, no toda esta diferencia se explica por las empresas zombie que malgastan el capital, pero sí es una parte importante de la historia. Por cierto, según este estudio, es probable que la economía china vaya a frenarse en los próximos años, pero eso ya es tema para otro vídeo. En fin, con todo esto ya podéis haceros una idea de la relación entre China y las empresas zombie. Y dicho esto, quiero recordarte la entrevista que nos han hecho en Forbes, y te dejo un link en la descripción por si la quieres leer. Y llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿De verdad los zombies han sido tan dañinos para China o los efectos positivos de sus políticos compensaban los negativos? ¿Veremos al gobierno tomar medidas más radicales para acabar con los muertos vivientes? ¿O en realidad la mayoría de empresas actuales saldrían adelante y no se convertirían en zombies? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. No olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.